somos un freno, un estorbo para todos ellos, para que puedan llevar a cabo todos sus planes y demás. Somos un freno, creemos en los principios elementales de la vida, bíblicos, basados en la palabra de Dios, como es la mayor institución formada por el Señor desde los comienzos, la familia, y hoy día quieren destruir la familia. Entonces, es objetivo número uno la iglesia para ser destruida, pero el Señor nunca lo permitirá. Entonces vamos a ver algunos detalles de la iglesia, y espero con ello que cobremos ánimo y tengamos una perspectiva más amplia y nos creamos quiénes somos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra... Entonces, aquí vamos a ver un movimiento, los gnósticos, este movimiento gnosticismo, que hoy día lo podemos encontrar en medio también de nuestra sociedad, que era lo que estaba sucediendo en este momento en los Colosenses, en la Odisea y en otras iglesias en Asia y en otros lugares. Pero quizás hoy lo que estamos viendo es el mismo espíritu obrando entre nosotros. Lo que vemos muchas veces bíblicamente, los ejércitos que veíamos en el Antiguo Testamento, hoy Amalek, que se opone a lo de Dios, hoy lo vemos como espíritus que se levantan y que operan. Entonces tenemos que llevarlo al ambiente, al ámbito espiritual, todo lo que encontramos en las cartas que ocurría en ese tiempo, y aplicándolo a nuestra guerra y batalla y vida espiritual. ¿Amén? Bueno, pues he hecho una breve introducción. Vamos allá. Muy bien. Colosenses, leo y después oramos. Colosenses capítulo 2, del 1 al 7. Okay. Dice, porque quiero, leo de la versión del 60, Reina Valera, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Ahí, por eso le he titulado ese sostengo. ¿Cómo se sostiene la iglesia? Y no es que la sostenga el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo aquí está de alguna forma en modo intercesor por la iglesia y está llevando la carga al Señor como una columna importante para la iglesia. ¿Cuán gran lucha sostengo por vosotros? Entonces él escribe la carta y dice, quiero que seáis conscientes de lo que estoy atravesando, que todo este sufrimiento es por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La iglesia de la Odisea estaba aproximadamente a 17, 18 kilómetros, entonces toma un compromiso de las cartas que llegaban a Colosas tenían que llegar también a la Odisea y otros lugares, pero que se conozca ambos sitios y compartían las mismas enseñanzas del apóstol Pablo. Y quizás si se enviaba la carta a la Odisea es porque estaban atravesando con los mismos enfrentamientos, las mismas pruebas y adversidades que los colosenses. Dice, por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí nos podemos incluir nosotros, ¿no? Colosenses, los de la Odisea, y los que nunca han visto su rostro, nosotros, ¿verdad? Nos llega también esta carta. Para que sean consolados sus corazones. Número 1, consolados, unidos en amor, hasta alcanzar. Tienes que estar atento a todos los detalles porque el apóstol Pablo no da puntada sin hilo. El apóstol Pablo, todo lo que escribe tiene un porqué detrás, un trasfondo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. La riqueza que hay en el pleno entendimiento en Dios, en Cristo, a fin de conocer el misterio. ¿Misterio de qué nos habla? De algo oculto, algo secreto, ¿no? Muy bien. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ambos componentes de la Trinidad. Dios Padre y el Hijo Cristo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Solamente
estaba del versículo 6, compartir. De la manera que lo recibimos, andad en él. ¿Cómo lo recibimos? En fe, ¿verdad? Andemos en fe. Y todo el tiempo hay una batalla y una guerra para que nosotros nos bajemos del avión de la fe y vayamos en un burrico ahí a galope, ¿verdad? Viendo con una perspectiva más estrecha, más natural. ¿Lo recibimos en fe? Había que tener fe y hay que tener fe para recibir a Cristo Jesús. Andemos en fe. ¿Lo recibimos con gozo? ¿El gozo de la salvación? Con lo que recibimos a Cristo. Andemos en ese gozo. No podemos perder el gozo. Entonces, bueno, no me voy a meter ahí en el versículo 6, pero es que me encanta, ¿verdad? Es un llamado a los más veteranos. Me siento un veterano con todos ustedes, los que peinan canas. Me están saliendo ya canas por aquí. Un aplauso a mis canas. Muy bien. ¿Cómo se sostiene la iglesia? Número 1, te lo doy y luego lo vamos a desglosar. Mucho esfuerzo y dedicación. Pero ahora vamos a entenderlo. Número 2, la oración. Gracias. Número 3, estaba súper a gusto yo. Me sentía aquí como en casa y de repente he visto así que estaba en directo ya. ¿Verdad, Rafael? Que es un añadido. Yo disfruto cuando voy a la iglesia y me ponen un móvil y lo van a sacar por Facebook y digo, ¡no! ¡Fuera! ¡Ya! Quiero estar con la iglesia y no pendiente de mis palabras, medirlas mucho, ¿verdad? Para no ofender a nadie fuera. Pues si te ofendo a ti, luego al final, pues te pido perdón, pero a los que están fuera, luego me ponen cosas en las redes y todas esas cosas y ando pidiéndoles perdón. Los haters, queridos hermanos, no tengo haters. Número 1, mucho esfuerzo y dedicación. 2, la oración. 3, el amor, pero lo extiendo un poco, unidos en amor como una familia. 4, blindados firmemente como un ejército. Vamos a verlo, es interesante. Y número 5, sobreedificados. Voy a ir rápido, voy a ir leyendo para que podamos llegar al número 5 con fuerza y sin dormirnos. Mucho esfuerzo y dedicación, y es que nos vamos un poquito, a veces un versículo, un capítulo de otro no tiene correlación, y podían pasar, no sé, meses desde que se escribe, pero realmente es una continuación. Entonces, si nos vamos al versículo 28 y 29, encontramos más riqueza y nos ayuda a contextualizar un poquito, ¿sí? ¿Están conmigo? Si no estáis conmigo, estáis contra mí. Ok. Es broma. Colosenses 1, los últimos versículos son en el 28 y 29, y leo de palabra de Dios para todos. Y dice, nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda la sabiduría que Dios nos da, pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. 29. Nos muestra un poco el papel de Pablo. Trabajo mucho, con mucho empeño, por el poder de Cristo que actúa en mí y me fortalece. Muy bien, oye, me encanta la presentación. Mucho esfuerzo y dedicación. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo, primeramente, hay que entender que está en Roma preso. Esta carta la está escribiendo desde Roma preso. Está esperando tener audiencia con el emperador y saber cuál es finalmente el veredicto, que posiblemente, y él era conocedor, que le esperaba la muerte y ya le había sido también anunciado. Él dice que iba a ser entregado como una ofrenda de libación, derramado como una ofrenda de libación. Él sabía que le esperaba el tormento, ya le había sido anunciado. Entonces, está con dolor, está al mismo tiempo con frustración, porque ha hecho un trabajo impresionante de traer la sana doctrina, traer el mensaje de Cristo Jesús de esperanza. Había empezado a levantar el apóstol, era un apóstol verdadero donde plantaba iglesias allá donde iba, en sus viajes misioneros, y Colosas era una de ellas. Entonces se da cuenta que estaban otros sobreedificando, estaban otros desviando a la iglesia con falsedad, con una doctrina falsa. Y ahí es donde el apóstol Pablo, cuando le llega el conocimiento de todo lo que está pasando, él empieza
pues como dice en el versículo 1, quiero que sepáis cuán grande lucha estoy sosteniendo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro. En el versículo 4 dice, esto lo digo porque nadie os engañe con palabras persuasivas. Había entrado ahí gnósticos que estaban trayendo un mensaje que vamos a ver ahora un poquito en qué se basa. Fíjate que cuál era el esfuerzo y dedicación de este hombre que había trabajado con mucho empeño por el poder de Cristo. Él quería, dice en el versículo 28, llevar a todos a una perfección delante de Dios, a una madurez espiritual. Perfección no por ser completamente santo, sin mancha, sino habla teleios, acerca de una graduación, un esmero, un esfuerzo, un ir creciendo en sabiduría, en el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, dice el apóstol Pablo, yo me he dedicado. ¿Cómo se sostiene la iglesia? Con dedicación, con esfuerzo, desde los mismos pastores, desde la cabeza, hay esfuerzo y dedicación detrás. Yo tengo tantos recuerdos del pastor Fernando que nos sembró cómo se trabaja para el Señor, cómo se trabaja para el reino, con esfuerzo y dedicación por las vidas, por las almas. Ayer hablaba con un empresario y hablábamos, llevé a Rafael a que viera un vehículo y entonces me hablaba de los concesionarios que había tenido, de cuantísimos concesionarios, no sé cuántos, en diferentes ciudades. Toda su familia por generaciones se había dedicado a esto y él de alguna forma cortó, se sintió que no valía para tal obra gigantesca, titánica, como tenían 400 empleados. Dice Benjamín, 400 empleados. Y le dije, wow, 400 problemas. Y me dijo, no, miles de problemas, porque los hijos tenían inconvenientes y teníamos que ayudar a hijos, matrimonios, venían trabajadores, tengo un problema en mi matrimonio, tengo un problema con mi hijo se quiere comprar un vehículo, pero no tenemos la economía. Dice, son miles de personas, son familias, son 400 familias detrás, y eso conlleva una dedicación. Yo estaba dedicado para esas familias, y entonces me hablaba, dice, me imagino que no será muy diferente para ti como pastor. Digo, pues nos dedicamos a eso, pero la diferencia es que lo hacemos porque el Señor te prepara para ello con amor. Lo hacemos, nos podemos esforzar. El apóstol Pablo habla con mucho esfuerzo y dedicación para no llevar cualquier iglesia, sino llevar a la esposa de Cristo, del Cordero, a la novia, prepararla para ser esposa, para no presentarla de cualquier manera. Entonces, detrás de la iglesia, de lo pastoral, del liderazgo, de todo lo que nos estamos preparando para servir, hay mucho esmero y dedicación. Si quieres llevar una vida tranquila, mejor, piénsatelo antes de decirle al Señor, me quiero dedicar para ti. En una ocasión, cuando yo estaba el Señor ahí hablando con el contrato encima de la mesa, hablo de forma figurada, ¿no? Yo le decía al Señor, bueno, Padre, pero ¿y Bolivia? ¿Y no puede ser un país un poco más desarrollado? Y Señor, y este otro, pero Padre, y bueno, sí, pero con esto, y sí, pero tú tienes que hacer esto otro, y tienes que ayudarme por aquí y por allá. Y entonces el Señor me dijo, yo sentí al Espíritu Santo decirme, te recuerdo las canciones que me cantabas con 18 años. Sin reservas ni condiciones te serviré. Y yo, Señor. No estaba en mi mente, creo que me lo vino a recordar el Espíritu Santo y dije, sí, Señor, sin reserva y sin condiciones te voy a servir. La obra merece un empeño, un esfuerzo, con esfuerzo y con dedicación, con esa delicadeza, tratando no como un concesionario, sino es la esposa de Cristo. Entonces, él dice, la primera parte del versículo 2, del capítulo 2, dice, es que sean consolados o alentados sus corazones. Los colosenses corrían peligro debido a la enseñanza de los gnósticos. Por ello, consolados aquí tiene el significado de confirmados o fortalecidos. Confirmados y fortalecidos en la fe. Lo vemos, leemos de nuevo, está ahí, me puede poner el versículo, para que sean consolados sus corazones. No era tanto traer consuelo debido a cualquier debilidad, sino que el apóstol Pablo, con sus cartas, orando, intercediendo, les estaba diciendo,
Necesito que se afiancen en la fe, en lo que han creído desde el principio. Todo su esfuerzo permanece en la sana doctrina, permanece en los rudimentos básicos, en aquellas cosas que habéis aprendido de mí. A Timoteo le dice, lo que has aprendido de mí en presencia de otros, ve y predícalo a su vez a otros muchos, y que esos puedan predicarlo a otros y que pueda seguir, porque el apóstol Pablo recibió un mensaje de revelación del reino de Dios, se le mostró la gracia para los gentiles y eso ardía dentro de él. Entonces había un montón de corrientes, de doctrinas que eran contrarias y que venían a dañar. ¿Cuál era la doctrina de este movimiento de los gnósticos y tal? Gnosis es conocimiento. Ahora no era un conocimiento basado solamente por ejemplo, era un conocimiento basado en una deidad, en Dios, en un ser supremo, pero no creían que Jesús en él habitara la plenitud de la deidad. Más adelante habla de Cristo, la plenitud de la deidad, dirigiéndose directamente a este movimiento diciendo la sabiduría y el conocimiento en Dios reside corporalmente en Jesús. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo se estaba esforzando en esto, en la doctrina que les había sembrado a cada uno. Y entonces les dice, consolaos, fortaleceos, afirmaros. La palabra no te la digo en griego porque te vas a olvidar. Consolaos, alentaos, confirmaos y fortalecerse en la fe. Por eso se trabajaba. Nosotros trabajamos por una sana doctrina. En este altar, en esta tarima está la palabra de Dios. Este ministerio se esfuerza porque recibas, a lo mejor en una escuela y un discipulado, con un diploma, día a día, jueves, domingos, andando con nuestros pastores. Tus pastores se esfuerzan porque nosotros tengamos una palabra sana. Hoy una familia ha llegado y nos ha dicho, nos han recomendado esta iglesia en diferentes lugares porque nos han dicho, aquí hay sana doctrina. Por eso nos esforzamos. ¿Cuál es en este punto la enseñanza? Pon oído a los que lo han dado todo por ti, a los que se han esforzado por ti, a los que han llorado, a los que han pasado noches en vela por cuidar el alimento en la casa, poder alimentarte y traerte una buena dieta. No pongamos oído a cualquier enseñanza que hoy circula por las redes sociales. Si había peligro en este tiempo, más peligro tenemos hoy día con toda la carta que podemos acceder y comer al gusto del consumidor de un lado y de otro. Cuidado, nunca se esforzaron por ti, nunca echaron una lágrima por ti. Con empeño y con sudor, desde nuestro pastor Fernando, fundando una asociación, radio y televisión Vida, con una sana base, una buena constitución como asociación preciosa, sin ánimo de lucro, sin recibir un solo euro por nada del mundo, totalmente transparente. Da tu vida por aquellos que dieron la vida, pero no des, mira una frase tan hermosa, no cruces el Atlántico por alguien que por ti no ha sido capaz de saltar un charco. ¿Amén? Amén. Número 1, ¿cómo se edifica? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se edifica una iglesia? ¿Cómo se sostiene una iglesia? Con mucho esfuerzo y dedicación, con lágrimas. Ahora, si eres líder y te estás preparando entre nosotros para servir a Dios, prepárate. Esfuerzo y dedicación. Vamos a recibir y vamos a ser porteros de la iglesia. Vamos a estar a las puertas para que todo lo que entre a través nuestro. Igualmente, si Dios quiere traer un renuevo a la iglesia, entrará por los pastores. Si Dios quiere probar a la iglesia, probará el liderazgo, probará a la iglesia. Primero lo vive lo pastoral y después, si lo recibe y lo abraza lo pastoral, lo recibe la iglesia. Amén. Vamos. Número 2, la oración. ¿Cómo se sostiene la iglesia? En oración. Colosenses 2:1, vuelvo a ese texto porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Estaba sosteniendo a la iglesia de la Odisea y a los colosenses, los estaba sosteniendo ¿cómo? En sus lomos, no, en oración, llevando la oración. Era la única forma de aliviar. Estando presos, sin poder ir allí y mirarles a la cara y decir, oye, ¿qué es lo que están haciendo acá?
Esta gente que ha venido después de mí a edificar, que no ha dado su vida por la iglesia y está viniendo a traer un fundamento equivocado, erróneo. Un mensaje basado en el anticristo. No creían en Cristo como una figura de la deidad, como parte de la Trinidad. Veían a Jesús como un profeta más. En él no residía el conocimiento y la sabiduría, sino que ellos apuntaban a algo, a un ser, a una deidad, ¿verdad? Todo lleno de ambigüedad, todo yendo hacia lo invisible, cuando el Verbo se había hecho carne. Y estaban desviando la atención de Cristo, como hoy día podemos ver muchos movimientos. Nos llevan a una imagen, a santos, a cualquier figura terrenal antes de pasar por Cristo. Y si es Cristo clavado en una cruz, pero no resucitado. Cuidado. Entonces, el apóstol Pablo, ¿cómo sostenía a la iglesia? Antes lo hacía en carne y hueso, con esfuerzo y dedicación, pero es que ahora lo estaba haciendo sin poder llegar a ellos, con mucha oración. Me imagino intercediendo, si no podía sacar el látigo y echar a esos merodeadores, salteadores, pues por lo menos oraba por ellos. Me imagino que los estaba bendiciendo. Yo no sé cómo oraba, pero lo que más le gustaría sería encontrarse y lidiar con el asunto cara a cara como buen pastor de esa iglesia. Era el único que tenía autoridad por cuanto se había esforzado por esa iglesia. Era el único que tenía autoridad para orar por todos ellos con dedicación, sosteniendo con lágrimas, con lloro, con mucha frustración, porque él era el que había sembrado, él era el que había fundado la iglesia en la sana doctrina, en la palabra. ¿Cómo libraba y sostenía? ¿Cómo lo hacía? En la oración. Era la lucha de la oración. Debe haber deseado ardientemente ir en contra de estas personas y solucionar todo. Sin embargo, al estar preso, el Señor lo llevó a orar. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar que la única manera de sostener la iglesia va a ser a través de la oración, porque nos vamos a ver impedidos en muchos aspectos y solamente se va a poder desatar una bendición, o vamos a ser librados del mal llevando la oración, porque no vamos a tener humanamente posibilidades de ejecutar algo. Lo que no se puede hacer por uno mismo, hay que dejárselo a Dios. ¿Sí? Y eso es lo que hacía en vez de ser atendido por ansiedad, el apóstol Pablo, meterle una pastilla debajo de la lengua porque no podía hacer nada y llegar a estas ciudades, a estas iglesias, él oraba y él intercedía. Siempre habrán cosas en la iglesia que no podremos realizarlas a menos que oremos por ellas. Siempre el Señor dejará asuntos que sean de su incumbencia, que nosotros se los podamos sostener en oración, pero sea el Señor el que los tome y entonces lo solucione. ¿Amén? Dame un amén. ¿Cómo en oración? ¿Y cuál era la lucha de Pablo? El conocimiento. Este conocimiento basado, como decía, veían a Cristo, estos gnósticos veían a Cristo como una emanación del Padre, compartiendo solo parte de los atributos divinos. En contraste, Pablo enfatizaba que Jesús es plenamente divino y posee toda la sabiduría y el conocimiento, mientras los gnósticos restringen el acceso al conocimiento a ciertos individuos selectos. O sea, eran hasta elitistas, eran personas que andaban con esas tretas humanas, dándolo a ciertas clases sociales privilegiadas. Le podían acceder ese evangelio basado en una deidad, pero no en Cristo Jesús. Lo estaban desviando a la iglesia. Entonces, apuntó firmemente el apóstol Pablo. Pablo resalta la deidad de Jesús y además explica que él posee toda la sabiduría y el conocimiento. Fíjate cómo lo dice adrede el versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, afirmados, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Te das cuenta? Riquezas de entendimiento, no si será conocimiento, pero en algo abstracto. Sin embargo, el apóstol Pablo apuntaba a Cristo y a Dios. Pleno conocimiento. Hay riquezas en Cristo. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y entonces añade a Cristo como receta,
como medicina para poder paliar, para poder ir como un antibiótico a quitar ese virus que estaba entrando de sí, Dios, pero no aceptamos a Cristo aquí. Cuidado con las corrientes que pueden venir. Hoy día podemos ver algo muy parecido, corrientes conspiranoicas, donde he leído artículos que hablan acerca de poderes sobrenaturales dados por un ser superior, una deidad. Sin embargo, en ningún momento se encuentra Cristo. Poderes de sanidad, poderes de sanación, poderes de evidencia y poderes sobrenaturales para poder sanarse uno mismo. Entonces hay corrientes que hoy día te hablan acerca de tu yo, tu ser interior, cómo entrenar ese yo, todo lo que es el coach, el entrenamiento de la personalidad, de la identidad. Sin embargo, no encuentras en ningún momento a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Tantas corrientes, el helenismo y otras corrientes que te encontrabas en Roma, el amor al yo, quitando de la ecuación a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Esfuerzo y dedicación eliminan. Esforzarse en la iglesia como el fundamento, la palabra de Dios como Cristo Jesús, y la oración para poder batallar contra todo ataque que pueda venir a traer, a sembrar sobre la iglesia, cualquier tipo de doctrina, o sobre las familias, o sobre nuestros mismos hijos. Yo cuido mucho. Mi hijo está en una etapa de entrenamiento en el club de verano del Real Murcia, Job, y entonces cuido con los coaches, con los que, ¿de qué te hablaron hoy? Quiero que le infundan sana doctrina, dentro de la iglesia y fuera, porque nos pueden sembrar una bomba atómica, una bomba de relojería, que de repente empiecen a amarse más a ellos que a Cristo. ¿Te das cuenta lo similar que es hoy día esto, que ha podido cambiar el nombre pero no el apellido? Ok, avanzamos un poquito. ¿Estás aburrido? Ok, estamos estudiando un poquito la palabra. Tres, unidos en amor. La segunda parte de la carta del versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Y yo le llamaba a este punto unidos en amor como una gran familia. Somos una familia donde lo que tiene que refumar entre nosotros, como una iglesia que se sostiene, es el amor. Es el antídoto, el antídoto, algo que empieza igual, el antónimo, de lo que sería el odio, el rencor. El remedio es una aplicación, porque el amor, si hay amor, hay ausencia de odio entre nosotros, de rencillas entre nosotros. Una iglesia que se fundamenta, que crece, que sostiene, que es un útero sano, es aquella donde el amor reina. Si reina Dios, tiene que reinar el amor, ¿no? Amén. Ok, aquí. Muy bien. La única señal que identifica inconfundiblemente a la iglesia verdadera es el amor a Dios y a los hermanos. Cuando muere el amor, muere la iglesia. El apóstol Pablo está trayendo una receta en el capítulo 2 y les está diciendo cuál es. Oro por ustedes con oración, con lloro, así les sostengo. Necesito que se afirmen en la sana doctrina, sean consolados en ella, se afirmen, se reafirmen, sean edificados. Necesito que anden en amor, necesito que reinen el amor. Si acaba el amor, acaba la iglesia. Ahora no estés fijándote en el que no tiene amor y te hizo algo. Perdona. Hoy hablé en radio acerca del dolor del perdón. Porque duele cuando te hieren, pero también duele perdonar, ¿o no? Y sobre todo cuando la persona es orgullosa y no reconoce. Porque si reconoce y llora... Ayer mi mamá, que está aquí presente, me contaba una injusticia que sufrió y fue a rescatar a un alma bonita en el hospital que estaba por 3-4 horas con un dolor terrible y no la estaban atendiendo. Entonces mi madre se puso su traje de superhéroe blanco, de celadora,
y se fue a interceder. Es una forma de interceder por ella. Entonces se presentó allí y llegó hasta la doctora. 3, 4 horas. La doctora se había ausentado y no había dado esa ficha de esa enfermita a un médico que estuviera de guardia para sustituirla. Y entonces cuando fue, ¿no? Incluso pues tengo que levantar un parte para que esto no suceda, porque es una injusticia y al final está lleno de la seguridad social, somos personas, seres imperfectos, y te encuentras todas estas cosas que luego salen en los periódicos. Se quedó una persona, intercedió por este familiar, pero cuando llegó la doctora se desarmó llorando, ¿no? Qué fácil es perdonar, ¿no? Qué fácil es decir, no pasa nada. Espérate que encima te tengo que consolar y ayudar y alentar y ¿qué te pasa? A ver. Y acabó ayudando a la doctora, ¿no? Y le dijo, tómate un Valium, hija. Entonces le recetó ahí un... No, eso lo añado yo. Pero ¿qué tal si se pone brava encima de todo, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo duele? Pero más duele el rencor, el odio que queda como morralla, como un residuo ahí por años de alguien que te afectó, que te hizo daño. Perdona, ama. El apóstol Pablo le da cimentados en amor. Estas malas lenguas, estas doctrinas salen. Esta iglesia que tanto me he esforzado por ella, aunque yo esté ausente, aunque yo muera, la iglesia va a seguir en pie. La iglesia va a seguir creciendo. No importa lo que tenga que batallar. Si hay amor, está Dios en medio. Es el signo, es el indicativo nivel de que Dios está presente. Pero en esta iglesia, Benjamín, ahí a mí me han hecho, no te pueden imaginar, yo tengo una lista. Cuidado, si tienes una lista vas mal. O todavía tienes recuerdo, todavía recuerdas, tienes memoria de aquellas cosas y dices, no hay amor, aplica amor, empieza a perdonar, empieza, como dice la palabra, si has visto algo en un hermano, siéntate con él, ¿sabes qué? Hubo esto, me ofendió esto. Yo muchas veces me he sentado y me he sorprendido de que era mi filtro, mis gafas de mi baja estima, lo que me hicieron pensar mal, que el hermano me estaba ofendiendo. El hermano no tenía ninguna intención. Y me he librado de tanta y he librado a mi hermano de yo tener algo en contra de él. Trabajemos en el amor, edificamos, sostengamos la iglesia en amor. No esperemos que el amor provenga solamente de lo pastoral, que no digo yo que seamos aquí, no, pero o que el pastor tenga que predicarnos acerca del amor para amar. Nosotros somos parte íntegra del cuerpo. Nosotros tenemos que refumar amor, nosotros tenemos que sembrar amor, todo lo que esté en nuestra disponibilidad, en nuestra parcela, amar. Y entonces vamos a ser una iglesia que se sostiene. Amén. Amén. Los sistemas de gobierno eclesiásticos y el orden de los cultos cambiarán de tiempo en tiempo y según los lugares. Sin embargo, lo que no va a cambiar es la unidad familiar que hay entre nosotros, que es el amor, el principio básico, elemental, el gran mandamiento, que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nuestro prójimo y amemos a nuestros enemigos, porque no tiene ningún tipo de mérito que ames a los que te aman. Tiene mérito y es una prueba de que en ti está el don del Espíritu, en el amor que todo lo puede, que todo lo sufre. Entonces perdonar duele, pero más duele quedarte con cualquier. Entonces dice el versículo 3, avanzamos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate, estos gnósticos estaban hablando acerca de un conocimiento elevado, superior, estaban tratando de desviar. Sin embargo, aquí dice, en Cristo Jesús, Dios el Padre y Cristo, hay escondido el conocimiento, hay un tesoro de la sabiduría de Dios. Las más profundas verdades están escondidas para los más profundos amores. ¿Está bien redactada? Las más profundas verdades están escondidas para los más profundos amores. Si tú eres, sí, me ha dado un poco, pero si tú amas profundamente a Dios, te vas a encontrar con las mayores revelaciones. ¿Sabes dónde estaban basado todo el conocimiento de esta corriente del gnosticismo?
estaba en lo secreto, en lo oculto de una selección de libros apócrifos. Ahí se encontraban. Cuando nosotros, nuestro fundamento como una iglesia que se sostiene es la palabra de Dios y no libros apócrifos. Y tú dices, Benjamín, una corriente, la verdad es que estoy tan lejos de todas esas cosas. Yo he tenido en Bolivia hay mucho movimiento masónico, hay mucho movimiento y mucho friki suelto, pero aquí también. Pasa que últimamente no me he encontrado a muchos, pero muchas personas que andan estudiando libros apócrifos. Personas que andan leyendo dogmas de hombres que no están basados en la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Y están entrando en un conocimiento que les está alejando de Dios, y menos amor encuentras de todo. Menos personas refugiadas en el corazón de Dios, enamorados de Dios. Entonces, si amas a Dios, si eres un romántico, de esos perdidos, de esos que ¿cómo te diría? Empalagoso, eres una persona de revelación. Dios te va a mostrar grandes revelaciones. Ahí se va a hallar el verdadero conocimiento. Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿quieren conocimiento de verdad? ¿Quieren sabiduría de verdad? Amen a Dios, amen a Cristo, y van a tener el conocimiento y la revelación de Dios. Es un principio bien conocido en la Escritura, que el Señor revela sus secretos a los que están cercanos a Él. Juan, por ejemplo, el apóstol, ¿verdad?, que se recostaba en su regazo, el íntimo, el que estaba enamorado, ¿verdad?, de Cristo Jesús, y le fueron reveladas grandes revelaciones. El amor te lleva a la revelación de la sana doctrina de Cristo Jesús, de Dios el Padre y Cristo el Hijo. Las revelaciones y tesoros de Dios no se encuentran en libros de hombres, sino en el corazón del Hijo del Hombre. Repito, las revelaciones y tesoros de Dios no se encuentran en libros de hombres, sino en el corazón del Hijo del Hombre. Entonces, hoy día, por ejemplo, te encuentras líderes religiosos que no compartimos o profesamos la misma fe, que invitan a no leer la palabra de Dios. Dime si eso no es una corriente del gnosticismo, sino que los llevan a leer dogmas y libros de hombres. Ahí tienes el verdadero conocimiento. No. Lo que tenemos que infundir a la iglesia es que se enamore del secreto, que se enamore. Mateo 6:6. Cierra la puerta de tu cuarto y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Enamórate de Dios y ahí vas a recibir una gran revelación, ahí vas a recibir la verdad de Dios. Que siempre un buen líder te lleve a Cristo y su intimidad. Toda la sabiduría, dice Pablo, está escondida en Cristo, ¿no? Toda la sabiduría está escondida en Cristo. La palabra que usa es apócrifos. El uso de esa palabra era un golpe dirigido a los gnósticos. Apócrifos quiere decir escondido a la visión común y por tanto secreto. Ya hemos visto que los gnósticos creían que era necesario para la salvación mucho conocimiento secreto. Exponían ese conocimiento en sus libros y lo llamaban apócrifos porque estaba escondido fuera del alcance de la gente corriente. Y vemos en los primeros siglos de la Iglesia, y cuando se empieza a traducir la Biblia al latín, que la Biblia te la encontrabas en bibliotecas para la clase noble y atada en una cadena para que no llegaba al pueblo, a los plebeyos, ¿no? al pueblo llano. No podían acceder al conocimiento de Dios, todo el tiempo desviando, pero sí podían leer un libro que se basara en otro tipo de... ¡Qué enseñanza tan terrible! No poder compartir. O sea, lo que estábamos viendo aquí del apóstol Pablo es que querían desviar a una iglesia que con sudor y lágrimas había edificado, perdiéndola de la gracia, perdiéndola de la salvación basada en la sola gracia, la sola escritura, la sola fe, Cristo Jesús, sino que los llevaban a libros, los llevaban a una clase selecta donde solamente en un conocimiento profundo, elevado, saltándose a Cristo Jesús, podían entonces heredar salvación o eternidad.
¿Te das cuenta un poquito lo que se jugaba en Colosenses? ¿Lo has leído siempre bajo este contexto? Entonces dice el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Había ido directamente acerca del conocimiento de Dios y los apócrifos para desviar, para decir, cuidado con todo lo que está queriendo entrar. Número 4, blindados firmemente como un ejército. Hace unos días me decía un pastor, bueno, estábamos en Guatemala, y me decía, la iglesia del Señor, Jesús, es donde no he iniciado este texto, este mensaje por eso. Sin embargo, cuando estaba estudiando en mi devocional, estos pasajes de repente me veo orden, firmeza, y entonces me doy cuenta y recuerdo algo que me dijo un pastor en este viaje. La iglesia del Señor es donde el orden es militar, el trato es familiar y la organización es empresarial. ¿Qué te parece? Hemos hablado, ahora te voy a hablar del orden militar rápidamente en estos últimos puntos, pero hemos hablado acerca de el trato familiar, el amor entre nosotros, el amor al Padre vertical, profundo, y el amor entre nosotros. Pero también es un orden militar. Entonces, en Colosenses 2:5 dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, lo leemos ahí, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Ahora fíjate, pasa a otro grado, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estamos estudiando cómo una iglesia es saludable, se sostiene en amor, en esfuerzo y dedicación. Estamos viendo en el amor y ahora blindados firmemente en un orden como un ejército. Una buena organización es importante, gozando y mirando todas las cosas bien hechas. ¿Recuerdan cuando Balac está trayendo a un profeta para que pudiera profetizar sobre Israel y traer maldición? Y todo el tiempo tenía que traer bendición y bendición porque no podía ver otra cosa en los campos de las tiendas de Israel, porque nada más que veía orden y perfección, excelencia en todas las cosas. No lo vamos a leer por tiempo, pero es hermoso y precioso ver cómo el profeta tenía que ser mal agüero y tenía que profetizar en contra. Y este hombre estaba pagando todo el tiempo a este rey para hacerle la vida imposible. ¿Se dan cuenta todo el tiempo? La iglesia en el Antiguo Testamento, las tiendas, el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo nómada, recibía todo el tiempo como un objetivo. Todo tipo de amenazas, de inconvenientes, de frenos tratando de impedir el progreso de ese pueblo. Igual hoy en la iglesia. Sin embargo, todo lo que quiere venir para maldecir, cuando encuentra orden y excelencia, no puede entrar ningún tipo de... Si no hay fisura, si no hay desorden, no puede entrar ningún tipo de cosa mundana. Dice Jesús, se acerca el príncipe de este mundo y no ha hallado nada en mí. Si no haya hallado nada en mí, no soy un imán, no soy un abismo que llame a otro abismo. Si me mantengo y me cuido en orden, en santidad, hago las cosas excelentemente, yo no estoy llamando, invocando como un ser imperfecto, estoy acudiendo a la excelencia, a la sabiduría, a la palabra de Dios que te muestra. El libro más leído, ¿sabía usted? Por empresarios y por presidentes de gobierno es... Muy bien, ¿no es la Biblia? Se saltan la Biblia, se van a Proverbios y extraen de ahí, pero son principios de sabiduría impresionantes que les llevan a un orden y a una excelencia. Les va mejor a esos directivos, empresarios, presidentes, leyendo y abrazando proverbios, que a muchos cristianos, a pesar de profesar la fe, ser salvos, pero no tener ni idea de la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sin embargo, el pueblo que no es pueblo, por acudir al conocimiento que da la sana doctrina, la palabra de Dios, ese buen fundamento, cimiento por el que se sostiene la iglesia, empiezan a multiplicarse, a fructificar.
Decía el pastor Fernando, guarda el orden y el orden. Es verdad, y yo siempre lo miraba así. Yo tenía 16 años y yo no entendía nada. Ay, guarda el orden y el orden te guardará. Y a mí me caía como, ¿qué me estás diciendo, que no soy ordenado? Sí, hijo. Entonces, la iglesia del Señor se sostiene, es donde existe un orden militar. Así estaban los campos. Hoy se lo mandé a este pastor, digo, mira, estoy estudiando la Biblia, mira lo que usted me dijo, es bíblico. Yo no le creía mucho, pero es verdad. Orden militar, las tiendas bien hechas, todo aquí con excelencia, cada esquina, todo en cuanto a edificio y en cuanto a todo el orden que podamos tener. En todos los aspectos, desde las finanzas, desde los entresijos de los cimientos, en lo audiovisual, en el sonido, en proyección, en la organización de todos los grupos, de los grupos de conexión, del liderazgo, de cómo de alguna forma jerárquicamente yo honro a aquellos que están sobre mí en autoridad y yo honro también a los que están debajo de mí en autoridad. Y guardamos todo un orden, no vamos así saltándonos unos a otros, haciendo cosas desordenadas. Hasta para entrar, para salir se requiere orden. Entran familias y nos dicen, me quiero congregar, llevo tantos años en esta iglesia, pero ¿sabes qué? Nos viene bien mi hijita, mi joven, que tenemos un problemita. Mi hija joven quiere venir a esta iglesia, entonces toda una familia se sacrifica por venir aquí a un grupo más extenso. Traiga, hable con sus pastores. ¿Han hablado con sus pastores? No, eso es orden. Guarda ese orden. Haz las cosas con excelencia. Nos habla la Biblia. El otro día hablábamos de la sabiduría, que era Sofía, y la otra sabiduría, que era aplicación. Conocemos la Escritura, somos como loritos que recitamos, ¿verdad? Muy bien, pero luego en cosas básicas no sabemos aplicarla. Yo a veces estoy en corros y digo, es ahora donde se aplica la palabra. O estoy con un joven, perdónenme que me meta así y digo, yugo desigual, ¿te suena de algo? Sí, bueno, pero en este caso hay una cláusula. ¿Qué cláusula? O sea, y siempre le buscamos, pero al final desviamos la palabra de Dios como base, como sostén de nuestra vida, y luego así no va. Luego vienen las consecuencias. Entonces, yo quiero que imagínense el apóstol Pablo preso en Roma, imagínense al Espíritu Santo diciendo, saben, sosténganse por esto. Sosténganse, que me pueda gozar, que me pueda agradar, porque tienen un buen orden en todas las cosas. La verdadera iglesia debe tener una disciplina militar. Ahí no nos gusta, ¿no? Ahí sí tenemos ahí un poquito de... Igual que no aguantábamos no, esto tiene que ser un grupo hippie, hermano, donde entramos y adoramos, hacemos lo que sea. No, necesitamos un orden, y más cuando somos una iglesia amplia, grande, extensa. Por ejemplo, el parking, hermanos, yo estoy seguro que meteríamos más vehículos, pero tenemos que marcarle con pintura, ¿verdad? Aquí, así, aparca así, hermano. Y los ujieres le vamos a quitar un gran problema, ¿no? Los ujieres vienen y me dicen, pastor, dile tú, yo les digo que aparquen así. Y ahí es donde se notan los detalles, que necesitamos tantas cosas. Hermanos, nos ofendemos cuando un ujier que está ahí pasando calor nos dice, aparca ahí. Dicen, no. El otro día delante mío, esto no lo digo, y fue hace unos meses, aparco, y entonces el ujier le dice, y entonces el hermano hace así, y se va al parking de la sombra, y el ujier diciendo, y entonces me miraba a mí diciendo, ¿lo has visto como yo? Y yo, sí, hermano, o sea, le falta mucho. Le falta mucho. Y cuando termina la reunión, ¿te dijo algo el hermano? No, pastor, le dije que ahí no se puede aparcar porque hay instrucción de ustedes, porque ahí es la entrada del vecino. Y el hombre miraba más por la sombra de su coche que no entrara a 40 grados que lo que el ujier le estaba. No nos podemos someter a las autoridades delegadas por un pastor. A eso me refiero con orden militar. Entonces, ya no me gusta la iglesia porque demasiado orden. Necesitas orden. Si no aguantaste en la mili porque tiene un poquito de rebeldía, hermano. ¿A qué edad te fuiste de casa de tus padres? A los 16. Claro. No aguantaba una disciplina. Necesitamos ser disciplinados, ¿sí? Y no somos menos espirituales por ser disciplinados y trabajar en orden, ¿no? Me encanta el orden. Me encanta el orden cuando guardamos las llaves siempre en el mismo sitio, ¿no?
Y entonces tú vas y vuelve. Entonces un ujier, no es que lo cogió el ujier tal y lo dejó, ¿eh? Hay un cajetín con la llave, lo guarda ahí y la iglesia se sostiene. La iglesia es hermosa. El pastor no llega y le dan los 7 calores del Apocalipsis. No, sino que todo se mantiene. No, es difícil, somos muchos, ¿no? Muy bien, ya, estoy ya. Me voy a 2 términos y acabamos, ¿ok? Llevo 45 minutos, pero ya acabo, no me voy a extender más. La Reina Valera, cuando Pablo está aquí hablando de orden y firmeza de la fe de los creyentes en Colosas, estas 2 palabras trazan un cuadro claro, porque son 2 palabras que se usan en términos militares. El término para orden es taxis, es como taxi, pero en plural, ¿sí? Que quiere decir una fila o una formación ordenada. La iglesia debería ser como un ejército disciplinado en el que cada componente está en su puesto, dispuesto a obedecer la palabra de mando. Ahora, la palabra que se traduce para firmeza es estereoma, que quiere decir un baluarte sólido, una falange impenetrable. Describe a un ejército desplegado en una plaza fuerte. Me encanta. La iglesia es como un ejército desplegado en una plaza al aire libre, pública, y ahí está la iglesia, igual que en antaño, en el Antiguo Testamento, las tiendas de Israel. Orden. Y cuando hay orden, sales a la calle a evangelizar y llevas tu orden. Llevo mi orden. Y entonces no te pueden pisar nada. Hay autoridad. Cuando hacemos todas las cosas, todos los papeles en regla, viene una inspección. Antes de ayer recibíamos al inspector para el Banco de Alimentos. Entonces, ¡wow! Oye, pero qué bueno este container hermético, con una buena temperatura, por ejemplo. Y te da gusto y eres de testimonio para las personas. Hermético a cucarachas, hermético a ratas, hermético a plagas, orden. ¿Te das cuenta? Y bueno, lo podríamos llevar a muchos otros aspectos. Describe a un ejército desplegado en una plaza fuerte, sólidamente, impenetrable ante el choque de la carga enemiga. En la iglesia debe haber orden disciplinado y fuerte firmeza como los que se dan en un cuerpo de ejército bien entrenado y disciplinado. Así me imagino yo a la iglesia, porque vamos a ser objetivo del enemigo una y otra vez. Entonces, de nuevo, me voy a los Colosenses, a Pablo escribiendo desde la cárcel, cerrando sus ojos e imaginándoselo y pensando en todas las noticias que le llegaban y todavía, después de advertirles de todo lo que estaba entrando y penetrando y cómo se tenía que sostener, le dice, pero qué bien veo la iglesia, la veo ordenada y firme. Si la iglesia está ordenada y firme, no va a haber ataque del enemigo que no puedan resistir. Ustedes van a ser infranqueables, ustedes van a tener autoridad en su comunidad, en su territorio. Van a poder pisar fuerte. ¡Amén! Y número 5, sobreedificados. Colosenses, qué bonito, 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, como decíamos al principio, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mira qué bonito cómo acaba, abundando en acciones de gracias. Entonces, el apóstol Pablo con autoridad decía, yo abrí ese lugar, yo abrí esa iglesia, yo edifiqué. Andad en Jesucristo, no andéis en otras cosas. Cuidado con cualquier tipo de variante que pueda venir. Podríamos hacer un minuto, una pequeña reflexión, o cuando te vayas puedas pensar, ¿hay algo que quiera? ¿Hay cualquier doctrina de hombres, cualquier corriente, cualquier movimiento humanista que quiera estar entrando en mi familia, en mis hijos, en mis nueras, yernos, yo como cabeza de mi hogar, que he levantado una casa con la ayuda del Señor?
Yo tengo que ser un muro infranqueable. No puede entrar cualquier tipo de doctrina sobre mis hijos, adoctrinamiento, cualquier tipo de corriente que esté poco a poco sembrándose. ¿Por qué lo digo? Porque a veces hablo con hermanos, con familias, hablo con personas que doy por hecho ciertas cosas, pero de repente veo un pequeño destello de algo que empiezo a tirar el hilo y empiezo a hacerles preguntas específicas y me doy cuenta que el enemigo les ha metido un gol sembrando algo que no es para nada bíblico. Ya no te estoy hablando de corrientes antiguas como estaba pasando aquí. Corrientes humanistas que se visten y se envuelven de modernismo, de accesibilidad, de fuera complicaciones y de repente estamos abriéndole la puerta y estamos abriendo nuestros corazones y es como una pequeña brecha que se canaliza por ahí el agua y de repente se hace una gran presa. Una vez que se ha abierto, empieza a penetrar cualquier tipo de cuidado. Entonces, sobre edificados, el apóstol Pablo dice, como habéis recibido al Señor Jesucristo, en ese temor, en ese... ¿Te acuerdas cuando hacíamos todas las cosas, hermanos? Cuando vinimos al Evangelio, me acuerdo porque fue antes de ayer, pastor, me acabo de convertir, qué bueno. Pero los que llevamos 20 y 30 años, ¿cómo recibimos? Le consultábamos todas las cosas al Señor. Mirábamos las Escrituras como un espejo para acudir a Él, Señor. ¿Qué quieres tú de esto? ¿Qué es esto? Dice que sopesemos todas las cosas, todos los espíritus. El hombre espiritual juzga todas las cosas, ¿sí? Somos los generales de la casa, de nuestra patria potestad, de donde Dios nos ha dado ahí autoridad sobre nuestros hijos, sobre nuestras esposas, sobre nuestros hogares. Lo que entra y sale, nosotros somos máximos responsables. Hombres, mujeres, sea el papel que tengas. Entonces, andemos en Cristo, arraigados, cimentados. Entonces dice, arraigados y sobreedificados en Él. No en otro, en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, y abundando en acciones de gracias. Tu vida se vuelve una gratitud. Y entonces aquí tenemos dos figuras, fíjate, edificados, que se usaría en términos de un edificio físico, y también arraigados, que nos habla más de una figura de árbol que echa raíces. Si solamente nos dijera sobreedificados, sería un edificio estático, inerte, sin vida, pero nos dice sobreedificados en la roca que es Cristo Jesús, pero también siendo como árboles, robles de justicia, como plantío de Jehová, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice otros textos en Isaías, soy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Por qué nos habla de un edificio donde la iglesia se sostiene y se sobreedifica, siempre en Cristo, siempre en Cristo, revelación tras revelación, conocimiento, profundidad en Dios, siendo una iglesia que ama a Dios y ahí se nos revelan las cosas y se va sobreedificando como un edificio, pero al mismo tiempo va como arraigándose cada vez más hacia lo profundo. Crecemos hacia arriba, pero también crecemos hacia abajo, siempre humillándonos como iglesia. ¿Cómo se sostiene una iglesia? Arraigándose cada vez más. ¿Qué es lo que hace la toma de tierra, Javi? La toma de tierra, ¿no? Deriva siempre, canaliza cualquier corriente, cualquier derivación, la lleva, la canaliza. APR, la iglesia, se sostiene siempre tratando de canalizar cualquier espuria, cualquier alta tensión, para que no nos electrocutemos y caigamos fulminados, siempre a tierra, arraigados al suelo, siempre con los pies, siempre mandando. Los pastores muchas veces nos sentamos y nuestra administración se basa en toma de tierra, somos tu toma de tierra, vamos a humillarnos. El otro día vino un joven y acabamos los dos hablándome, mostrando su corazón y sus pecados y sus historias, y ahí estuvimos los dos llorando, haciendo toma de tierra, humillándonos. Si mi pueblo, en el cual es invocado mi nombre, oraren, se arrepintieren de sus malos caminos, se humillaren, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahí donde está, entonces podemos estar edificando y entonces tenemos una iglesia sostenible, es la que edifica y crece y allá tenemos no 2 plantas, tenemos 5 plantas y seguimos creciendo, Benjamín, y estamos, pero si no tenemos arraigo a la tierra en el sentido de
canalización de cualquier derivación de alta tensión, hermanos, vamos a acabar como Ovnis y Finés, cortado siempre a tierra, siempre humillado, como hoy. ¿Qué adoración hemos tenido? Hoy ha sido adoración, toma de tierra, humillando, ¿verdad? Todas las canciones llevándonos a Cristo, a humillar nuestro corazón. Decía David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Por eso es bueno, Benjamín, yo es que no tengo necesidad yo siempre os veo adorando y humilláis, y yo digo, por los que sé y por los que no sé. Por lo que he hecho, Job santificaba hasta por sus hijos. Adoraba y entregaba ofrenda y levantaba altar por sus hijos. Lo veía de fiesta y lo veía en celebraciones. Por mis hijos, por mí. ¿Te das cuenta? Una iglesia se sostiene siendo edificio, sobreedificándose y arraigándose a tierra. Muy bien, gloria a Dios. Amén. El domingo, en un momento no recordaba, y hoy una persona me hizo este recuerdo. Dice, pastor, usted oró y dijo, vamos a ver revelaciones y vamos a tener visiones. No sé cómo fue. Entonces me dijo, y mi esposa andaba diciéndome acerca de mi casa, queremos construirnos una casa. Y entonces ella siempre me dice, cierra los ojos y ora e imagínate nuestra vivienda. Y ora por esa vivienda. Entonces yo, cuando usted dijo eso, yo estaba orando y yo me imaginé, traté de imaginarme mi casa. Y entonces cuando vi mi casa, la vi muy sencilla. Una casa que no tenía ningún tipo de, no sé, atractivo. Estéticamente era una casa simple, sencilla, pero de repente ¡fum!, se derriba. Y entre los escombros empieza una gran piedra a brotar y a crecer y a levantarse. Y yo, ¡wow! No hay que ser muy aquí para analizarlo. Y digo, querido, ¿has visto? Vosotros queriendo edificar, que no es malo, yo también. Todos queremos tener nuestra casa propia, edificarla, poder ser en un terreno, en un edificio comunitario con vecinos, terrible, ¿verdad, Pepi? Tu casa, gloria a Dios, pero Dios te está mostrando que estás en un tiempo de tu casa, cómo está tu casa, tu edificación espiritual, tu hogar. Hace poco se ha convertido, se ha entregado a Cristo. Y el Señor te está diciendo que si tienes que edificar algo, sea sobre Cristo Jesús, la piedra angular. Y nosotros somos piedras vivas que vamos sobre edificándonos sobre esa piedra. Pero la piedra viva te está diciendo que es Cristo. Y sobre ese pensamiento y esa revelación edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la revelación de Pedro. Ponte de pie. Amén. Menuda chapa, ¿no? Con los gnósticos y para acá. Y me miraban como diciendo, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¡Mucho! Mucho. Amén, gloria a Dios. Edificado. Vamos a ver los puntos. ¿Están por ahí? Y más, me ha encantado esto. Lo ha hecho Fer. Fer, muy bien. No te damos un aplauso porque solamente a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. No levantarás ídolos y no. Mucho esfuerzo y dedicación. Número 1. Unidos en amor como una familia. La oración. El 2. Blindados firmemente como un ejército, ahí hemos visto esos dos términos, y sobre edificados y arraigados. Gracias, Padre, por este mensaje. Bendigo a mis hermanos, Señor. Me gusta estudiar la palabra con mis hermanos, que haya sido de provecho el alimento, que podamos tenerla en nuestra memoria, en nuestro corazón y nuestro espíritu. Que podamos volver a casa en bien, Señor, preparándonos para el fin de semana. Renueva nuestras fuerzas. Señor, no te pedimos que nos devuelvas este tiempo que te hemos sembrado porque somos deudores de ti. Tú no nos debes nada. Para nosotros es un placer darte una noche. No le daré nada a mi Dios que no me cueste, pero esto no nos cuesta. Es un deleite congregarnos. Gracias por cada vida que hoy se asomó, se pasó por este lugar y lo que lo han hecho a través de los medios. Los bendecimos. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.